Miren lo que les decía. O sea, cada presión de cada gas individual la vamos a expresar de esta forma. Esta forma surge de la ecuación del gas ideal, ¿no? PV es igual a NRT. De aquí, ¿qué pasó? Despejamos la presión, ¿no? Si el volumen está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda los que está ahí, NRT sobre el volumen. Y de aquí tenemos estas ecuaciones, ¿no? Surgieron de aquí, de la ecuación del gas ideal. Entonces, cada presión que va a ejercer cada gas de manera individual la estamos expresando de esta forma. Y en el sistema que estamos trabajando, o en el, sí, en el recipiente en donde está esta mezcla de gases, en ese recipiente en donde yo tengo la mezcla de gases, ¿m? Digamos que esta mezcla tiene la misma temperatura y tenemos un volumen fijo. O sea, no hay una variación de temperatura ni de volúmenes. Entonces podemos, otra manera de expresar la presión total, la primera era la suma de las presiones individuales, ¿no? O presiones parciales. Otra manera de expresar esta presión total de la mezcla de gases, en donde la temperatura y el volumen son constantes, ¿m? Es con los moles totales. O sea, los moles totales que yo tengo en el recipiente. En pocas palabras, yo tengo dos formas de expresar la presión de una mezcla de gases. O sea, la presión total puede ser la suma de las presiones individuales o presiones parciales, que es la ley de Dalton, o bien la presión total puede ser igual al número de moles totales por RT sobre V. Copien solamente estas dos ecuaciones, ¿sale? Son las dos formas en las que yo puedo expresar la presión total que hay en una mezcla de gases. Esta surge, como les dije, de la ecuación del gas ideal. Desde acá se despejó la presión, se asumió que cada presión obedecía a la ley de los gases ideales, se sumó cada una de las presiones, como en cada ecuación hay un término común, se factoriza el término común y se suman los moles individuales. De tal forma que al ¿Es sumarlos PC, obtener... profe? ¿Ande? ¿Es PC o PT? PT, Ah, presión total. De tal forma que al ir sumando los moles individuales, tenemos los moles totales. Pero en pocas palabras, las dos formas de obtener la presión total en una mezcla de gases son estas dos ecuaciones. Ya sea con las presiones parciales o con los moles totales. O sea, yo tengo los moles de cada gas, los sumo y aplico la ecuación de los gases ideales o directamente esta ecuación y listo. Obtengo la presión total que está ejerciendo los gases sobre el recipiente. Nada más estas dos de café. Esta y esta ecuación. Son las dos formas en las que yo puedo eh, obtener la presión que ejerce esta mezcla de gases.
Entonces, ya para ir concluyendo toda esta parte teórica, Profe, ¿todos los videos de química están en el canal de YouTube? parece que sí. Ujú. Porque no encuentro el de balanceo de ecuaciones. Ah, creo que si no lo subí. Deja ver si lo tengo todavía, ¿vale? Y lo subo. ¿Mm? Sí, para seguir Sí, haciendo para que vayan repasando. ¿Mm? los ejercicios que tenemos que entregar a las dos. Ujú. Bueno, deja ver si esta parte la vemos o no. Sí, sí la vamos a ver, ¿vale? Bueno, entonces ya vimos que la mezcla de gases va a ejercer una presión individual y que la presión total es la suma de estas presiones individuales o presiones parciales. ¿Mm? Así lo definimos. Ahora, como cada gas, como cada gas en la mezcla de gases tiene un comportamiento o estamos asumiendo que tiene un comportamiento independiente, ¿de dónde asumimos que tiene un comportamiento independiente? Lo estamos asumiendo desde la ley de Dalton, ¿no? Porque cada gas ejerce una presión individual. Como cada gas ejerce una presión individual, tiene un comportamiento independiente. ¿Mm? Y entonces, resulta sencillo relacionar la cantidad de un gas con su presión parcial. ¿Mm? ¿De qué manera lo vamos a relacionar? Pues miren, para un gas ideal tenemos la ecuación, ¿no? P es igual a N RT sobre V. ¿Mm? Vamos a relacionar la presión parcial con la presión total. ¿Mm? Es lo que queremos relacionar ahora. ¿Mm? La relación que existe entre las presiones parciales y las presiones totales. ¿Mm? Pues miren, si yo tengo la presión 1 o la presión A, como ustedes quieran llamarle, o del gas A, y si yo la divido sobre la presión total, esa es la relación que existe entre la presión parcial de la mezcla de gases A, B. O sea, yo voy a obtener qué relación existe entre esta presión total y cada presión parcial. Ujú. La presión total, pues, es la suma de las presiones parciales, ¿verdad? O bien podemos asumir que es la presión ya despejada de la ecuación del gas ideal. ¿Mm? P igual a nRTV sobre V, perdón. Entonces, para ver qué relación existe, voy a dividir la presión la presión parcial A sobre la presión total. Como la presión parcial A son los moles de A o los moles del gas 1 y la presión total son los moles totales y todo lo demás es constante, todo esto se nos va. Y nos queda que la relación que existe entre la presión del gas 1 o la presión parcial y la presión total, como todo este término se eliminó porque son constantes, es N1 sobre NT. Uh-huh. Nuevamente, es la relación que existe entre la presión parcial y la presión total. Uh-huh. Estas ecuaciones vienen del despeje de la ecuación del gas ideal. Uh-huh. Como todo eso es constante, nos queda este término N1 sobre NT. Pues a este término se le llama fracción molar y se representa con una X. O sea, ¿qué cantidad? ¿Cuántos moles tengo de cierto gas, no? Como es el gas 1, es la fracción molar del gas 1. Esta fracción molar, ya en pocas palabras, si yo tengo dos gases, gas A y gas B, son los moles de A,
sobre los moles totales. Y entonces esta fracción molar me va a ayudar para saber, me va a ayudar en porcentaje, ¿no? O sea, cuánto por ciento tengo de cada gas en esta mezcla de gases. Entonces, esta es la relación que existe entonces entre la presión parcial y la presión total. Existe una fracción molar que me va a indicar qué porcentaje tengo de cada gas. Y no es más que los moles de A sobre los moles totales. ¿Mm? Sería la fracción molar de A. Esta fracción molar no tiene unidades. Es adimensional. No va a tener unidades alguna. Y entonces, ¿qué pasa, no? O sea, yo ya conozco la fracción molar. Ahora yo sé que la presión, ¿cómo se dice? La presión parcial, la presión 1, nos quedó de esta forma, ¿no? O sea, nos quedó presión 1 sobre la presión total era igual a la fracción molar. A X, la fracción molar del gas 1. Entonces, otra manera de obtener ahora la presión ya no total, sino la presión parcial de un gas es P1, o el gas de la mezcla de gases que ustedes quieran es P1, es la fracción molar por la presión total, que es lo que tengo aquí. Es decir, que la presión parcial en una mezcla de gases, o sea, la presión parcial de un gas, de estos gases, es la fracción molar, o sea, es la cantidad de ese gas que tengo por la presión total. Eso es lo que se está significando o lo que significa una presión parcial. Es la cantidad que tengo, la cantidad de gas que tengo por la presión total del sistema. De aquí que es lo importante, ¿no? Después de tanto que yo les dije. Esta ecuación de las fracciones molares son los moles de A sobre los moles totales. No pierdan que esta fracción viene de una mezcla, ¿no? Que estamos hablando de una mezcla de gases N, ¿no? N número de gases. Y que a través de esta fracción molar yo puedo conocer las presiones parciales que está ejerciendo cada gas sobre el recipiente, porque no va a haber problemas en los que no me den las presiones parciales, ¿verdad? Entonces, con esta ecuación 1 y con esta ecuación 2, yo puedo conocer las las presiones parciales. Esta es una forma. Presión parcial 1 es igual a la fracción molar 1 o la presión total. Otra forma era la del gas ideal, ¿no? Presión parcial 1 a los moles que yo tenía de mi gas por R por T por UV. Cualquiera de las dos son válidas para obtener la presión parcial de un gas. Y de esta manera estamos relacionando qué relación existe entre las presiones total y las presiones que ejerce cada gas individualmente. Entonces copien la ecuación 1, la ecuación 2, que es esta, y ya, porque esta ya la habíamos visto anteriormente. Esas serían las expresiones despejadas, ¿no? Están despejadas, ¿no? O sea, yo doy por hecho que ya las saben despejar. ¿Ah? Y entonces, fracción molar, 1 y presión parcial, 2. Cópienlas y ahora sí vamos a resolver nuestros problemas.
Las diapositivas 16 a 19 igual sigue siendo teoría, es teoría muy, muy digerible. Voy a borrar aquí. Nos habla un poquito de los sistemas, ¿no? Pero ahora relacionados con la termodinámica. No, me gustaría que la leyeran, ya no lo vamos a ver porque sigue siendo teoría. Ya quiero resolver los ejercicios. Ajá. Entonces, de Pero, la 16 a la 19 las leen en su casa, ¿no? sí, Estas 4 diapositivas. ¿Mm? 16 a 19 las leen en su casa con calma, es muy poquito, se entiende muy bien de hecho. Y bueno, vamos a pasar a resolver los problemas que le subí voy a a... poner la tercera fórmula. No, la tercera no, ya no era necesario copiarla, ¿no? Porque ya la habíamos despejado. Entonces, bueno, tengan a la mano los problemas que les subí en el Google Classroom. Ahorita que abra aquí la pizarra para ir resolviendo, ¿no? Son muy sencillos, de hecho. Pero ¿en dónde los adjuntó? En el Google Classroom, en donde está la presentación, ahí también estaba los Es que ejercicios. dice, les comparto la presentación y no viene nada. A ver, déjame revisar. Según yo, sí estaban Vamos a mandar mensaje que hasta el 15 de agosto teníamos para subirla. anexados. Déjame ver. No, profe. No está. Eh, sí, mira, viene la parte de gases y termodinámica. Ahí donde A les ver. compartí la presentación, tenían que checar la otra sección y ahí venía que dice Ah, ejercicio. adentro. Ajá, está dentro, dice Ya, ejercicios dice clase 15 de agosto. del 15 de agosto. De todos modos, bueno, el video se los voy a subir, este video sí se los voy a subir. Eh, Voy a subir todos los de la clase. Ujú. No Nada encontré más, el ¿sabes? de Como siempre balance. grabamos los videos, ¿no? Los ejercicios, perdón. El de balance no lo encontré. No, creo que no. Bueno, no lo tengo. No lo tenía, pero no sé dónde está. Creo que son, dejo una carpeta donde guarda todos los videos. Porque ese ya no lo encontré. Pero sí, bueno, si lo tengo, se los comparto. Ujú. Vamos a enfocarnos en esto, ¿no? En estos problemas, que son 8 problemas. Sí. Déjense, les comparto la pantalla. Ahí está. Entonces, en sí las dos tareas vale una cada 2 puntos. Exactamente, cada tarea vale 2 puntos, porque las tareas valen el 40%. Entonces, cada tarea individual vale 2 puntos. Vamos a Sale, pues. resolver nuestro primer problema. Ah, bueno, ya está grabando, ¿verdad? De hecho. Espérame. Así ya. Dice, problema 1. Supongamos que tiene una muestra de gas en un... ¿Qué dice? No alcanzo a leer. En un recipiente tenemos una muestra de gas. ¿Mm? En un recipiente con un émbolo en la parte superior, ¿no? Aquí tiene un émbolo. Como una tapita, ¿no? Que puede ejercer presión. ¿Mm? La tenemos en una mezcla. Tenemos un gas en este recipiente que está tapado por un émbolo. ¿Mm? Es lo primero que tenemos. Y nos dice, inciso A, dibuje el recipiente, el que les están mostrando, su posible aspecto si la temperatura aumenta de 300. O sea, inicialmente tengo 300 Kelvin a
500 Kelvin. O sea, quieren que dibuje qué le va a pasar a este recipiente, ¿no? Si inicialmente tengo esta temperatura, finalmente tengo esta temperatura, bueno, la voy a aumentar, ¿verdad? Va a aumentar a 500 Kelvin bajo la condición de que la presión permanece constante. ¿Qué creen que pase? O sea, inicialmente tiene esa temperatura, ¿verdad? 300 Kelvin. Después yo lo caliento y la temperatura aumenta a 500 Kelvin. Pero la presión se mantiene constante. O sea, vean que ya estamos manejando dos variables, ¿no? Temperatura y presión. ¿Qué variable nos falta? El volumen. El volumen. ¿Qué creen que le pasa a ese volumen? Aumenta. Exactamente. Este volumen va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque como vamos a ir calentando nuestro gas, y tenemos una presión constante, que es la atmosférica, este gas que yo tengo aquí va a aumentar de volumen. O sea, el volumen final va a ser mayor al volumen inicial. Si no lo logran ver todavía, imagínense que nos estaban dando un volumen, ¿no? Imaginemos ahora, bueno, nos daban las condiciones, ¿no? Que teníamos 300 Kelvin y aumentábamos la temperatura y que manteníamos la presión constante. Es un proceso, como dijimos, isobárico, ¿verdad? Imagínense que nos daban un volumen inicial. Nos daban, supongamos, 10 litros, ¿verdad? Inicialmente. Esto lo pongo para ver, para que vean que en efecto el volumen va a ir aumentando. Bajo esta condición, presión constante, el volumen aumenta con un aumento de la temperatura. ¿Qué ecuación? Bueno, la ecuación que nos va a permitir resolver este tipo de problemas con presión constante es la del proceso isobárico, ¿no? En donde el volumen es proporcional a la temperatura. Que en otras palabras, que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual a volumen final o volumen 2 sobre temperatura 2. Ahora, si nosotros imaginamos que teníamos este volumen, nos estaban dando este volumen, y me están preguntando que dibuje qué pasa cuando aumenta la temperatura, yo sé que el volumen final va a aumentar, pero si quiero estar más seguro de que sí está aumentando, me imagino un volumen inicial, que es el que tengo aquí, y despejo el volumen final. Entonces, volumen inicial sobre temperatura inicial, si que está dividiendo pasa, multiplicando, es igual a T2. Entonces sería igual al volumen 2 o el volumen final. ¿Cuál es el volumen inicial? 10. ¿Cuál es la temperatura 2? 500 Kelvin. Sería 10 por 500 entre la temperatura 1, que son 300 Kelvin. ¿Y cuánto nos da el valor numérico? Sobre 300 Kelvin, ¿verdad? Esto es como la comprobación, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cuando la presión constante o cuando la presión se mantiene constante, pero hay un aumento de temperatura, el volumen también aumenta.
Y si yo me lo quiero comprobar, me imagino que me dieron un volumen inicial, ¿no? Y con el aumento de la temperatura y al aplicar esta ecuación, que es la del proceso isobárico o presión constante, despejo el volumen final. Y haciendo el cálculo me da 16.6. Y en efecto, yo veo que al aumentar la temperatura, pero si yo mantengo la presión constante, el volumen está aumentando. Y entonces, ¿cómo respondo el inciso A? Ah, pues dibujo como si el émbolo estuviera más arriba, acá, porque el volumen aumentó. O sea, se expandió mi gas. ¿Bajo qué condición? De que la presión es constante. ¿Hay alguna duda con este primer ejercicio? No. ¿No? Ahora No. veamos el inciso B, No. que nos dice, dibuje el recipiente, su posible aspecto, si la presión... ¿Querés de algo que comió? ¿Mande? No, nada. Dice, dibuja el recipiente, su posible aspecto, si la presión sobre el émbolo, sobre este émbolo, aumenta. Inicialmente tenemos una atmósfera, están diciendo, aumenta de una atmósfera a 2 atmósferas, ¿no? Inicialmente tengo esa presión, me está diciendo. Pero va a haber un aumento, ¿no? Un aumento de presión. Y me dicen que lo que se mantiene constante es la temperatura. ¿Qué creen que pase con ese volumen si yo aumento la presión? Ya disminuye. Exactamente, porque como que lo estoy aplastando, ¿no? Lo estoy comprimiendo. Entonces el dibujo quedaría así. El émbolo un poco más abajo. Porque estoy aumentando la presión. Entonces, para presión constante es esta ecuación. Un proceso isobárico. Para una temperatura constante o un proceso isotérmico, yo sé que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Y esto me quiere decir que si una variable aumenta, en el caso B, si una variable aumenta, como este caso es la presión, la otra variable tiene que disminuir. ¿Pero bajo qué condición? Que la temperatura se mantenga constante. Y entonces para este proceso, la ecuación que nos relaciona las dos variables, P y volumen, es P1 por V1, o el volumen 1, sobre igual a P2 por volumen 2. Era un ejercicio muy sencillo, era como para, más que nada para visualizar, ¿no? ¿Qué pasaba bajo estas condiciones? Nuevamente repasar el gas ideal. Y vean, ¿no? Repasemos. En el inciso A, ¿qué teníamos? Había un aumento de la temperatura, pero bajo la condición de que la presión permanecía constante. Yo sabiendo que la presión es constante, y como estoy calentando mi gas, sus partículas están excitando, hay mayor movimiento, este gas está expandiendo y entonces está aumentando su volumen. En el inciso B, ¿qué pasaba? Que tenía una temperatura que era constante, mi gas no cambia de temperatura y que inicialmente tenía una presión. Se ejercía una presión sobre el gas de una atmósfera, pero después yo aumentaba esa presión, ¿no? A 2 atmósferas. Entonces, al aumentar la presión, es como si yo lo estuviera comprimiendo, ¿no? Y como lo estoy comprimiendo, el volumen disminuye. Y estas dos ecuaciones son las que nos pueden relacionar volumen y temperatura cuando la presión es constante, y esta ecuación nos relacionan presión y volumen
cuando la temperatura es constante. Esta ecuación es para el proceso isobárico. Isobárico. Quiere decir que la presión es constante. Y esta fórmula es para el proceso isotérmico, ¿no? Quiere decir que la temperatura es constante. Es un proceso isotérmico. ¿No hay dudas con este primer ejercicio? No, profe. No, es como que nada más para repasar la ley, ¿no? Las leyes que habíamos visto y ver que sí es cierto, ¿no? Pasamos con el 2, ¿no? El video sí se lo subo al rato para que puedan copiarlo, puedan verlo y puedan volver a analizar lo que estamos diciendo. Vamos con el 2. Y nos dice, una muestra de un gas ideal, no, una muestra de gas ocupa un volumen, me están dando un volumen inicial, obviamente. No me dice que es inicial, pero yo puedo asumir que es inicial. Mis primeros datos son los iniciales. Un volumen de 1248 pies cúbicos, ¿no? A una presión, también me está dando una presión, a una presión inicial de 0, eso viene en el texto, ¿verdad? 0.988 atmósferas. Y a 28 grados Celsius. Atmósferas. Y una temperatura también inicial de 28 grados Celsius. Entonces me dice, ¿no? Una muestra de gas ocupa un volumen de 1248 pies cúbicos a 0.98 atmósferas y 28 grados Celsius. O sea, este volumen lo está ocupando bajo estas condiciones. Me preguntan en el inciso A. Calcule la presión del gas si su volumen se reduce. O sea, el volumen se va a reducir a 978 pies cúbicos. O sea, el volumen 2 va a ser de 978 pies cúbicos. O sea, se va a reducir. Se va a reducir. ¿Qué creen que pase si el volumen se reduce? Miren, me preguntan. Mientras que la temperatura se mantiene constante. Porque me pregunta el inciso A. Calcule la presión del gas si su volumen disminuye a 978 pies cúbicos mientras su temperatura se mantiene constante. ¿Qué creen que le pasa a esa presión si estamos disminuyendo el volumen? Al volumen está disminuyendo, ¿no? ¿Qué creen que pase con esa presión? ¿Que aumente o que disminuya la presión? Que aumente. Que aumente, ¿no? Porque estamos ejerciendo mayor presión. Bueno, ahorita vamos a ver qué es mayor presión. Pero vean de este ejercicio, ¿no? Como disminuyó su volumen, de aquí yo sé que si yo ejerzo mayor presión, forzosamente tiene que haber una disminución del volumen. Y vean qué pasa acá. Hay una disminución del volumen, ¿no? O sea, de entrada, si hay una disminución del volumen, vean que tengo un volumen inicial y un volumen final. De entrada, yo sé que si el volumen está disminuyendo, la presión tuvo que haber aumentado sobre este gas. ¿Y cómo calculo el valor de esta presión? Pues bien, como es un proceso en donde la temperatura se está manteniendo constante,
es un proceso isotérmico. Y para el proceso isotérmico, como vimos en el inciso B del anterior, la ecuación que relaciona presión y volumen es la siguiente. Presión 1 por volumen 1. Si no, de igual forma, son las que vienen en la presentación, si no se acuerdan, ¿verdad? Es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Yo qué conozco? Conozco la presión 1, conozco el volumen 1, conozco el volumen 2, no conozco la presión 2. Despejo la presión 2 y me va a dar que es la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. La presión 1 la conozco, 0.98. Ustedes ya la completan, ¿no? 988 atmósferas. Conozco el volumen inicial, sí, 1248. 1248. No le voy a poner unidades para ahorrar el tiempo, ¿verdad? Conozco el volumen final, sí, que es 978. Y yo sé que el volumen disminuyó, ¿no? O sea, de entrada yo sé que esa presión tiene que aumentar. Tuvo que haber un aumento de la presión. Y numéricamente esto nos da 1.26 atmósferas. Y entonces queda comprobado, ¿no? Que una disminución en el volumen implica un aumento en la presión. Pero es muy importante que en el problema tengan presente quién se mantiene constante, ¿no? En este caso, la que se mantuvo constante fue la temperatura. Vamos con el inciso B del mismo problema. Nos dice, ¿a qué temperatura el gas ocupará un volumen obviamente final, de 1435 pies cúbicos? O sea, me preguntan a qué temperatura el volumen, el volumen llega a esta cantidad si la presión se mantiene constante. Va a haber un aumento de volumen. ¿Qué creen que pase con la temperatura? Que disminuya. ¿Está aumentando el volumen? Que disminuya la temperatura. ¿Creen? ¿Creen que disminuya la temperatura? Pues ahorita lo vamos a checar, ¿no? Sí. Miren, yo sé que la presión va a estar constante, ¿no? Si la presión se mantiene constante, yo sé que es un proceso isobárico. Y entonces sé que la ecuación que me relaciona volumen y temperatura es la siguiente. Y ahora se conecta al siguiente link, ¿no? B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. O sea, yo quiero la temperatura 2, ¿no? O sea, yo quiero ver cuál es el valor de la temperatura cuando el volumen está aumentando, porque inicialmente tengo un volumen de 1248 y quiero ver cuál es el valor que le corresponde de temperatura a un volumen de 1000